Lupita Ferrer. Aquel nombre no solo evocaba glamour, elegancia y pasión en la pantalla, sino que también simbolizaba una era dorada de las telenovelas latinoamericanas. Durante décadas, su rostro, con aquellos ojos expresivos que parecían contener todos los secretos del alma, fue sinónimo de emoción, intensidad y belleza. Pero detrás del brillo de los focos y de los aplausos del público, se escondía una vida marcada por la tristeza, la soledad y una melancolía silenciosa que terminó por consumirla en el rincón más íntimo de su existencia. La noticia cayó como un rayo en medio del cielo despejado. Lupita Ferrer fue hallada sin vida en su residencia de Miami, en la madrugada del martes, en circunstancias que aún hoy se debaten entre lo inesperado y lo profundamente conmovedor. Tenía 76 años. La actriz, ícono del drama y musa de generaciones, se había apagado sin estridencias, sin alertas, como una vela que consume su última llama en la soledad de la noche. Pero, como una mujer tan adorada, tan celebrada, pudo irse así, sin que nadie lo previera. ¿Cómo pudo la reina de los melodramas vivir su propio desenlace como si fuera una escena silenciosa que nunca se escribió en ningún guión? Nacida como Yolanda Guadalupe Ferrer Fuenmayor, en Maracaibo, Venezuela, Lupita fue desde joven una promesa artística imposible de ignorar. A los 15 años ya había pisado escenarios, declamado versos y cautivado a quienes la escuchaban. Su belleza clásica, con aires casi de estrella de cine de los años 50, contrastaba con una voz firme, educada, entrenada en la pasión de los grandes personajes. Fue en las telenovelas donde encontró su templo sagrado. En cada producción, desde Esmeralda hasta Cristal, Lupita no solo actuaba, vivía, respiraba y sangraba con sus personajes. Cada lágrima que caía por su mejilla era real. Su entrega absoluta la hizo única. No era una actriz más, era la diva, la leyenda, la mujer que transformaba guiones en épicas emociones humanas. Pero mientras su carrera ascendía, su vida personal se transformaba en un laberinto de decepciones amorosas, amistades traicionadas y una dolorosa soledad que, con los años, se volvió compañera inseparable. Lupita amó profundamente. Quizás demasiado. Pero esos amores, casi siempre rodeados de misterio, terminaron por fracturar su confianza. Hubo rumores de un gran amor imposible, de un hombre que le prometió el cielo y la dejó en el abismo. Otros hablan de una traición que la marcó de por vida. Ella, discreta, jamás dio nombres, jamás ventiló públicamente sus heridas. Pero su mirada, en entrevistas, hablaba más que sus palabras. Detrás de cada sonrisa, había una nostalgia, una tristeza dulce y amarga a la vez. Nunca tuvo hijos. Decía que su arte era su descendencia, sus personajes sus criaturas. Pero muchos allegados aseguran que, en las noches, cuando las luces se apagaban y el teléfono dejaba de sonar, la soledad se hacía tan densa que ni su fe ni su arte podían disiparla. En los últimos años, Lupita se había retirado casi por completo de la vida pública. Rechazaba entrevistas, declinaba invitaciones, evitaba actos públicos. «Estoy cansada», decía escuetamente a quienes la contactaban. Algunos creyeron que era una elección personal, un retiro merecido. Nadie sospechó que detrás de esa distancia había un lento deterioro físico y emocional que nadie quiso o supo ver. Sus vecinos comentan que, en los últimos meses, Lupita apenas salía de casa. Las cortinas siempre cerradas. Las luces tenues. Vivía rodeada de recuerdos, retratos enmarcados de sus mejores años, trofeos polvorientos, cartas de admiradores ya envejecidas. Su mundo se había detenido en una época que ya no existía, como si ella misma se hubiera convertido en uno de sus personajes atrapados en el tiempo. Fue una asistente doméstica quien, al no recibir respuesta durante días, forzó la entrada. Allí estaba Lupita, en su sillón favorito, como dormida. No había dolor, no había violencia. Solo el silencio de una mujer que decidió irse como vivió, con elegancia, sin molestar, sin ruido. La causa oficial, fallo cardíaco. La causa emocional, quizás un corazón agotado de tanto sentir. La noticia de su muerte sacudió no solo a Venezuela, su tierra natal, sino a toda Hispanoamérica. México, Colombia, Argentina, España, las redes sociales estallaron en homenajes, lágrimas digitales y recuerdos compartidos. Figuras del espectáculo lloraron su partida, mientras los canales reprogramaban maratones de sus novelas más emblemáticas. Y es que Lupita no fue solo una actriz. Fue parte de la historia afectiva de millones.
Era esa mujer que nos acompañaba cada tarde, que nos enseñó a llorar, a perdonar, a amar con el alma y a sufrir con dignidad. Su voz, sus gestos, sus silencios, todo de ella nos pertenecía de algún modo. Y ahora, con su partida, algo dentro de nosotros también se ha apagado. ¿Por qué murió sola? ¿Por qué nadie estuvo allí en su último aliento? ¿Cómo una leyenda pudo desaparecer así, sin un adiós, sin una despedida pública? Esas preguntas rondan como fantasmas. Y tal vez no haya respuestas. Tal vez, como en sus mejores novelas, el misterio forma parte del encanto, de la tragedia, del drama que fue su vida entera. Algunos aseguran que dejó una carta, un testamento espiritual en el que agradece a sus fans, en el que habla del precio de la fama y del valor de la autenticidad. Otros dicen que grabó un mensaje final, aún no revelado, donde se despide del mundo con la ternura que la caracterizaba. Nada ha sido confirmado. Pero el mito crece. Porque incluso en la muerte, Lupita Ferrer sigue siendo una estrella inalcanzable. Hoy, su casa permanece sellada, pero en cada rincón del mundo hispano hay una pantalla que revive sus lágrimas, un corazón que late más fuerte al recordar sus escenas, una mujer que se inspiró en su fortaleza, un hombre que se enamoró de su mirada. Lupita Ferrer no murió. Solo cambió de escenario. Ahora actúa en la memoria colectiva de todos los que alguna vez la vieron y sintieron que la ficción también podía ser real. Su legado no está en una tumba, sino en cada lágrima derramada frente al televisor, en cada historia de amor que ella hizo posible. Y mientras existan amantes del drama, buscadores de emociones profundas y defensores de la belleza en su forma más pura, el nombre de Lupita Ferrer seguirá brillando, como un faro en medio de la nostalgia, como una reina que nunca perdió su trono. Descansa en paz, Lupita. El mundo te llora, pero tu arte es eterno. Las personas que tuvieron el privilegio de trabajar con Lupita Ferrer coinciden en algo: su voz era su arma más poderosa. No solo por el timbre, profundo y melódico, sino por lo que transmitía. Cuando interpretaba a una madre que perdía a su hijo, a una mujer engañada por el amor de su vida, o a una heroína que se levantaba de las cenizas, Lupita no actuaba, vivía cada palabra. Como si las líneas del guión fueran parte de su historia personal, como si cada personaje le arrancara un pedazo de su propia alma. Esa intensidad emocional, sin embargo, tenía un precio. Dicen que después de cada grabación, volvía a casa exhausta, como si hubiera corrido una maratón emocional. Sus amigos íntimos contaban que, al cerrar la puerta de su apartamento, volvía a ser Yolanda, la mujer real, la que no necesitaba aplausos, solo un poco de paz. Pero la paz, a veces, también se convierte en un espejo implacable. Y con el paso de los años, esa soledad elegida se transformó en aislamiento involuntario. Hay algo profundamente trágico en el destino de las grandes divas: cuanto más altas llegan, más lejos quedan del mundo real. Lupita, rodeada de fans, cámaras y admiradores, terminó atrapada en una especie de vitrina emocional. Nadie osaba tocarla, nadie se atrevía a preguntar cómo estaba, de verdad. Todos la veían como un icono, no como una mujer de carne y hueso que también lloraba por las noches. En sus últimos cumpleaños, apenas recibía llamadas. Muchos de sus colegas de la época dorada ya no estaban. El teléfono sonaba cada vez menos. Las redes sociales, donde las nuevas generaciones medían su éxito, no eran su mundo. Ella venía de una época donde la fama no se medía en likes, sino en la intensidad de una actuación o en el impacto de una historia bien contada. Se volvió, sin quererlo, una sobreviviente de un mundo que ya no existe. Su despedida fue discreta. Apenas una docena de personas asistió al pequeño velorio en una casa funeraria de Miami. No hubo cámaras, ni alfombra roja, ni homenajes multitudinarios. Solo algunas coronas de flores, una música suave de fondo, dicen que era uno de los valses venezolanos que más le gustaban, y el llanto contenido de quienes realmente la conocieron. Algunos fanáticos se enteraron tarde, llegaron con velas, con retratos, con cartas. Querían decirle adiós, aunque fuera desde la vereda, en silencio. Uno de ellos, un hombre de unos 50 años, se arrodilló frente a su fotografía y dijo con lágrimas en los ojos: con ella se va mi infancia. Con ella se apaga mi madre, que me llamaba para ver Esmeralda. Con ella se va una parte de mi corazón. Esos testimonios, más que cualquier homenaje oficial, fueron el verdadero tributo. Porque Lupita Ferrer no necesitaba estatuas ni discursos.
su grandeza estaba en los recuerdos vivos que dejó en millones de corazones. Hoy, mientras las nuevas generaciones consumen contenidos a velocidad vertiginosa, mientras los algoritmos dictan la fama y las emociones duran segundos, el legado de Lupita Ferrer se alza como un monumento a otra forma de hacer arte, la que se cocinaba a fuego lento, la que nacía del dolor, de la pasión auténtica, de la entrega total. Lupita enseñó a llorar, sí, pero también a resistir. A no rendirse ante el abandono, a encontrar belleza en la tragedia, fuerza en la fragilidad. Sus personajes eran mujeres que amaban hasta el final, que luchaban por lo que creían, que se levantaban una y otra vez, aun cuando el mundo se les caía encima. Y aunque muchos productores dejaron de llamarla, aunque su nombre dejó de aparecer en las portadas, su arte jamás se apagó. Porque estaba sembrado en las emociones profundas que dejó. En cada lágrima de una madre que mira telenovelas con su hija. En cada suspiro de alguien que recuerda su primer amor frente a la pantalla. En el firmamento de las grandes divas latinoamericanas, Lupita Ferrer brilla con luz propia. Su muerte no fue un adiós, sino una transformación. Pasó del cuerpo al recuerdo, de la voz a la leyenda. Porque las verdaderas estrellas no desaparecen, se convierten en constelaciones que guían a las almas sensibles, a los corazones apasionados, a los soñadores de siempre. Ahora, cuando cae la noche, cuando todo está en silencio, y alguien en algún lugar del mundo reproduce una vieja novela, allí está Lupita. Con su mirada intensa, su voz trémula, su alma abierta de par en par. Y vuelve a vivir. Vuelve a amar. Vuelve a llorar. Porque mientras exista el amor por las historias bien contadas, Lupita Ferrer vivirá eternamente. Durante décadas, el nombre de Lupita Ferrer evocaba elegancia, pasión y una fuerza interpretativa que marcó generaciones enteras. Con aquellos ojos oscuros llenos de fuego y una voz que sabía romper silencios y corazones, la actriz venezolana se convirtió en un ícono inquebrantable de las telenovelas latinoamericanas. Pero más allá del telón, lejos de las luces brillantes y las ovaciones, la vida real de Lupita estuvo teñida de una tristeza tan honda que muchos ni siquiera imaginaron. Una tristeza callada, persistente, que poco a poco fue apagando aquella estrella que una vez iluminó millones de hogares. Lupita Ferrer, nacida como Yolanda Guadalupe Ferrer, no solo enfrentó los desafíos de una carrera exigente en un mundo dominado por las apariencias, sino que también tuvo que luchar contra dolores personales que jamás fueron del todo contados. Su vida familiar fue un campo minado de desilusiones. Desde muy joven, la actriz sufrió la ausencia de un entorno estable y protector. La falta de comprensión dentro de su círculo más íntimo la obligó a levantar murallas emocionales, protegiéndose incluso de quienes decían amarla. En diversas entrevistas insinuó que, aunque era amada por el público, en su casa se sentía sola, incomprendida, como si siempre fuera una visitante en su propio hogar. Nunca tuvo hijos, y esa herida, que al principio parecía un simple capítulo más de su historia, se convirtió en una cicatriz permanente en su alma. En múltiples ocasiones confesó que el hecho de no haber formado una familia propia la atormentaba, especialmente al envejecer. En cada Navidad, en cada aniversario, en cada cumpleaños, el silencio de una casa vacía era su único acompañante. Los años pasaron, y con ellos, la promesa de llenar ese vacío con afecto real fue desvaneciéndose, dejándola sola con sus recuerdos, sus glorias pasadas y una tristeza que se volvía cada vez más densa. En cuanto a su salud, los últimos años fueron particularmente crueles. Aunque nunca lo reconoció públicamente con detalle, allegados a la actriz comentaron que sufría de varias dolencias crónicas, incluyendo problemas articulares y cuadros depresivos recurrentes. El cuerpo que una vez deslumbró en la pantalla, poco a poco fue cediendo ante los embates del tiempo y de una vida marcada por el sacrificio. Sin embargo, lo más devastador no fue lo físico, sino el deterioro emocional. A medida que las ofertas de trabajo desaparecían, también lo hacía el reconocimiento, y con él, la identidad que durante tanto tiempo la definió. Los días se volvieron más oscuros en su modesta residencia. Los amigos de antaño, ocupados con sus propias vidas, se alejaron sin querer, sin saber que Lupita los necesitaba más que nunca. Ella, orgullosa, jamás pidió ayuda. Prefirió guardar las apariencias, mantenerse digna, aunque por dentro el dolor le ganara la batalla. La soledad la envolvía como un manto silencioso. Sus paseos por el barrio se volvieron cada vez menos frecuentes. La actriz que una vez caminaba con porte altivo por alfombras rojas, ahora se desplazaba con pasos lentos, casi invisibles, en su propio rincón del mundo. Y así, en un amanecer cualquiera,
Lupita Ferrer fue encontrada sin vida en su hogar. No hubo gritos, ni testigos, ni una despedida. Solo el eco de su ausencia golpeando las paredes de su casa vacía. La noticia cayó como un rayo sobre quienes la amaban desde la distancia. Su muerte fue tan repentina, tan silenciosa, que dolió el doble. No se trataba solo de perder a una estrella, sino de perder a una mujer que había sufrido en silencio, que había entregado todo de sí y que, a pesar de sus logros, murió sola, con su tristeza como única compañía. La imagen de Lupita Ferrer quedará para siempre grabada en la memoria colectiva, pero es imprescindible mirar más allá del glamour. Detrás de esa actriz brillante había una mujer frágil, herida, marcada por la soledad, el abandono y la enfermedad. Su vida, lejos de ser un cuento de hadas, fue una novela intensa, con capítulos de dolor que ningún guionista habría podido imaginar. Hoy, al recordar a Lupita, no podemos evitar sentir un nudo en la garganta. Porque su historia nos enseña que la fama no siempre es sinónimo de felicidad, y que las almas más luminosas a veces cargan con las sombras más profundas. Su partida nos invita a reflexionar sobre el valor de la empatía, la importancia de cuidar a nuestros mayores y la necesidad de mirar más allá de las apariencias. Lupita Ferrer se ha ido, sí, pero su tristeza, su lucha y su historia merecen ser contadas con respeto, con amor y con la misma pasión con la que ella interpretó cada papel en la pantalla. Que su dolor no haya sido en vano. Que su memoria nos inspire a estar más atentos al dolor oculto de los demás. Porque a veces, detrás de la sonrisa más brillante, se esconde la pena más desgarradora. La muerte repentina de Lupita Ferrer nos dejó sin palabras. Nos conmovió hasta lo más profundo. No porque fuera una figura famosa, que lo era, sin duda, sino porque su partida nos reveló, con una crudeza desgarradora, la fragilidad humana que muchas veces olvidamos detrás de una sonrisa, de una mirada encantadora o de un papel interpretado con maestría. Lupita Ferrer, ícono de la televisión latinoamericana, falleció sola, en el silencio de su hogar. Y esa soledad, esa ausencia de abrazos finales, de manos apretadas o palabras de consuelo, es lo que más debería dolernos. ¿Cómo es posible que una mujer tan admirada, tan querida por generaciones, haya enfrentado sus últimos años envuelta en la tristeza, la enfermedad y el olvido, como no nos dimos cuenta antes? ¿Por qué nos cuesta tanto mirar más allá del brillo de una celebridad y reconocer que también sienten, sufren, lloran, y a veces, se quiebran en el más absoluto silencio? Lupita Ferrer dedicó su vida entera al arte, a dar vida a personajes que emocionaron, inspiraron y nos acompañaron durante años. Nos dio tanto. Nos entregó su alma en cada escena, en cada diálogo, en cada lágrima que no era actuada, sino vivida desde dentro. Sin embargo, detrás de los aplausos, su realidad era otra, una vida personal marcada por la ausencia de familia propia, el desgaste físico que traen los años y, sobre todo, el peso inmenso de la soledad. Hoy, más que nunca, es momento de detenernos. De mirar a nuestro alrededor. De preguntarnos a quién tenemos cerca que necesita compañía, una palabra amable, un gesto sincero. La historia de Lupita no debe repetirse en silencio. No podemos permitir que nuestros ídolos, nuestros mayores, nuestros seres queridos, vivan y mueran sin que se les escuche, sin que se les abrace, sin que se les mire a los ojos y se les diga, estoy aquí para ti. La vida de Lupita Ferrer fue una novela triste escrita con capítulos de lucha, sacrificio y silencios que nunca se rompieron. Su final, tan inesperado, tan íntimo, debe hacernos reflexionar sobre el modo en que tratamos a los demás. Sobre cómo muchas veces aplaudimos en la superficie, pero olvidamos preguntar, ¿estás bien de verdad? Y no solo con los famosos, sino con todos, nuestros abuelos, nuestros vecinos, nuestros amigos que se aíslan poco a poco. Este es un llamado desde el corazón. Una súplica para que no dejemos que el dolor ajeno pase desapercibido. Que no esperemos la muerte para homenajear a alguien, para decirle cuánto lo valoramos, cuánto lo necesitamos. A veces, un simple te quiero puede cambiar el día, o la vida, de alguien. A veces, un mensaje, una visita, una sonrisa sincera puede ser el único salvavidas para quien se está ahogando en silencio. Lupita Ferrer nos dejó un legado artístico enorme, pero también una lección humana aún más grande. Que su tristeza no haya sido en vano. Que su historia nos despierte. Que cada lágrima que no pudo compartir se transforme en nuestra voluntad de cuidar más, amar más, acompañar más. No esperemos a que sea demasiado tarde. No dejemos que el olvido gane.
No permitamos que otros mueran en soledad, como ella. Hoy, honremos su memoria con acciones concretas, llamando a alguien que hace tiempo no vemos, abrazando más, escuchando con empatía, dejando de juzgar y empezando a comprender. Porque todos, absolutamente todos, llevamos batallas que no mostramos. Y a veces, los más fuertes, los más sonrientes, los que más han dado, son los que más necesitan de nosotros. Que el triste final de Lupita Ferrer no sea solo una noticia más. Que sea una sacudida al alma. Una oportunidad para cambiar, para sanar, para unirnos como seres humanos. Descansa en paz, Lupita. Que tu luz nos guíe a ser mejores. Y que tu historia despierte en nosotros el amor que tanto falta en este mundo. Lupita Ferrer. Un nombre que quedará grabado para siempre en la historia del arte latinoamericano. Una mujer que, con su elegancia, su intensidad actoral y su mirada profunda, conquistó millones de corazones en toda Iberoamérica. Pero más allá de los reflectores, de los aplausos y de las telenovelas que la convirtieron en leyenda, existía una realidad mucho más dolorosa. La vida personal de Lupita fue un camino solitario, marcado por pérdidas, silencios y una tristeza que solo los más cercanos supieron ver. Su partida repentina, encontrada sin vida en la intimidad de su casa, ha conmocionado al mundo. No solo por la forma en que ocurrió, sino porque nadie lo esperaba. Como una figura tan grande, tan querida, pudo irse de este mundo en el más absoluto silencio. Esa pregunta aún nos duele. Y duele aún más al pensar en las lágrimas no vistas, en los abrazos que nunca llegaron, en el amor que quizás tanto necesitó y pocas veces recibió en sus últimos años. La tristeza de Lupita Ferrer es el reflejo de una verdad incómoda. Muchas personas que admiramos, que creemos tenerlo todo, en realidad cargan con un vacío emocional profundo. Y si su historia nos deja algo, es el recordatorio de que debemos estar más presentes, más atentos, más humanos. Hoy, más que nunca, el mejor homenaje que podemos ofrecerle no es solo recordar sus papeles inolvidables, sino aprender de su vida real, la que vivió detrás de las cámaras, en la sombra de la fama. Desde Noticias Famosas, queremos invitarte a mantener viva su memoria. Acompáñanos en este camino donde no solo contamos historias de celebridades, sino también honramos sus vidas con respeto, empatía y verdad. Si esta historia te conmovió, si el destino de Lupita Ferrer tocó tu corazón, te pedimos que te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas historias humanas que merecen ser contadas, sin filtros, con toda la sensibilidad que se merecen. Haz clic en suscribirse, activa la campanita y acompáñanos en esta misión de dar voz a quienes ya no están, y de rescatar el valor de la memoria, el cariño y la compasión. Por Lupita Ferrer. Por todas las vidas que merecen ser recordadas con amor. Gracias por estar con nosotros. Canal Noticias Famosas.